Howard. Tercera parte. Capítulo 5. Cae la máscara. Conan se despertó cuando una mano tocó la puerta de su habitación y se puso en pie, absolutamente alerta, cuando Kazaa entró y saludó con una profunda reverencia. El estigio dijo: «El mago de los hijos de James quiere verte, mi señor. El tigre ha regresado». Así que el tigre había regresado, antes de lo que el mago esperaba. Conan sintió que todo su cuerpo se ponía en tensión y siguió al estigio fuera de su aposento. Kazaa no lo condujo a la habitación en la que lo había recibido el mago por primera vez, sino a través de un corredor, deteniéndose luego ante una puerta donde montaba guardia un guerrero hircanio. El hombre abrió la puerta y Kazaa cedió el paso a Conan. La puerta se cerró tras ellos. Conan se detuvo. Se encontraba en una enorme habitación sin ventanas, con varias puertas. Al otro lado de la sala estaba el mago, tendido en un diván, y detrás de él sus esclavos negros. También lo rodeaban una docena de hombres armados de varias razas: suagires, hircanios, iranistanios, chemitas, e incluso un cotio de aspecto siniestro, el primer iborio que Conan veía en Yanaidar. El cimerio solo dirigió a todos aquellos individuos una rápida mirada. Su atención se centraba en el hombre que dominaba la escena. Este se encontraba entre él y el diván del mago, de pie, con las piernas arqueadas y separadas, típicas de los jinetes. Era tan alto como Conan, aunque menos corpulento. Tenía espaldas anchas, su cuerpo parecía duro como el acero y flexible como un junco. Su corta barba no lograba disimular su agresiva mandíbula prominente. Sus ojos grises y penetrantes, fríos como el hielo, brillaban bajo el gorro de piel saporosco. Unos ceñidos pantalones de montar realzaban la delgadez de sus piernas. Con una mano acariciaba su enjollado sable y con la otra el fino bigote. Conan se dio cuenta de que el juego había terminado. Aquel hombre era Olger Vladislav, un aventurero saporosco que conocía demasiado bien a Conan como para dejarse engañar. Difícilmente habría olvidado al cimerio, que lo había sustituido en la jefatura de un grupo de suagires, y le había fracturado un brazo, a modo de despedida, hacía menos de 3 años. «Este hombre desea unirse a nosotros», dijo Virata. El hombre a quien llamaban tigre sonrió con suavidad. «Preferiría meterme en la cama con un leopardo. Conozco a Conan desde hace tiempo. Se abrirá paso entre tus gentes. Las volverá en contra tuya y te clavará un cuchillo cuando menos lo esperes». Sus ojos, que miraban fijamente al cimerio, brillaron con una mirada asesina. No se necesitaba más que la palabra del tigre para convencer a sus hombres. Conan soltó una carcajada. Había hecho todo lo que había podido por mostrarse astuto y cauteloso, pero en esos momentos la partida había terminado. Bien podía dejar caer la máscara, que dejaría al descubierto al temible bárbaro, y luego lanzarse a la lucha sin ninguna clase de reparos ni vacilaciones. El mago hizo un gesto de repudio y dijo: «En estos asuntos me someteré a tu criterio, tigre. Haz lo que quieras. Está desarmado». Ante la seguridad que ofrecía el desamparo de su presa, en los rostros de los guerreros se dibujó una crueldad verdaderamente lobuna. Olger dijo: «Tu final será interesante. Veamos si sigues siendo tan estoico como cuando colgabas de la cruz en Caurán. Atadlo, guerreros». Al tiempo que hablaba, el saporosco se llevó una mano al sable, lentamente, como si hubiera olvidado lo peligroso que podía ser aquel bárbaro de negros cabellos y la salvaje rapidez de todos los movimientos de Conan. Antes que Olger pudiera desenvainar su sable, Conan dio un salto y atacó como una pantera. El impacto de su puño hizo el mismo efecto que el martillo sobre un yunque. Olger cayó al suelo, echando sangre por la boca.
Antes que Conan pudiera apoderarse de la espada del Zaporosco, el Kodio ya estaba encima de él. Se había dado cuenta de la rapidez y ferocidad de Conan, pero aún así no había podido salvar a Olger. Sin embargo, pudo evitar que Conan se apoderase del sable, ya que el cimerio se vio obligado a dar media vuelta y a detener el cuchillo Ibarsi que se alzaba sobre él. Conan aferró la muñeca que sostenía el arma, a la vez que su mano derecha tomaba una daga del cinto del Kodio y la hundía hasta la empuñadura entre las costillas del hombre. Todo había durado 3 segundos. El Kodio abrió la boca con desesperación y cayó al suelo, moribundo. Todo esto había ocurrido con la velocidad del rayo. Olger había caído al suelo y el Kodio agonizaba, antes de que los demás pudieran entrar en acción. Cuando lo hicieron, se encontraron con un cuchillo de 1 metro de largo en las manos del mejor guerrero a cuchillo de toda la edad Iboria. Conan, al girar para hacer frente al ataque masivo, le cortó la garganta a un Zuagir. Un hircanio gritó, mortalmente herido. Un estigio se lanzó hacia adelante, blandiendo una larga daga, y en el acto retrocedió, aullando de dolor al ser herido. Conan saltó en medio de sus enemigos, trazando círculos mortales con su cuchillo manchado de sangre. Se convirtió en el centro de un verdadero torbellino de hojas de acero que lo atacaban, y sin embargo, éstas fallaban una y otra vez, porque el cimerio cambiaba constantemente de posición, con tal rapidez que ningún ojo humano hubiera sido capaz de seguirlo. Había muchos hombres enfrentándose a Conan, pero su número constituía una desventaja para ellos. Los hombres que atacaban a Conan chocaban unos contra otros, aturdidos por la terrible velocidad de su enemigo y desmoralizados por la ferocidad salvaje de su espíritu sanguinario. A tan poca distancia, el cuchillo era más eficaz que las cimitarras y las espadas curvas. Conan dominaba todos los trucos de las armas blancas. Era la tarea de un carnicero, pero Conan no hizo un solo movimiento en falso. Atravesó varias veces como un tifón aquel caos de hombres, dejando tras de sí un reguero de sangre. La pelea duró poco tiempo. Los sobrevivientes retrocedieron, confusos y aturdidos por el desastre que se abatía sobre ellos. Conan giró sobre sus talones y localizó al mago al otro lado de la habitación, entre los impasibles cuchitas. Entonces, en el momento en que se tensaba la fantástica musculatura de sus piernas para dar un salto, un grito le hizo dar media vuelta. Un grupo de centinelas hircanios apareció en la puerta que daba al corredor, armados con arcos y flechas, mientras que los que estaban en la habitación se esfumaron como por arte de magia. Las dudas de Conan no duraron más que un parpadeo, mientras que los arqueros de musculosos brazos tensaban las cuerdas de sus arcos. En esa décima de segundo, Conan calculó la oportunidad que tendría de alcanzar al mago y matarlo, antes de que lo mataran a él. Sabía que en pleno salto su cuerpo sería acribillado a flechazos, lanzados por los potentes arcos de los hircanios, que daban en el blanco a 500 pasos de distancia. La fuerza de las flechas atravesaría su ligera cota de malla, y la fuerza del impacto lo tiraría al suelo. Cuando el jefe del grupo abrió la boca para gritar «Soltad», Conan se dejó caer al suelo boca abajo, en el mismo instante en que los dedos de los arqueros soltaban las cuerdas. Las flechas silbaron a pocos centímetros de su cabeza, cruzándose en el aire simultáneamente. Mientras que los arqueros tomaban otra flecha de sus carcajes, Conan apoyó en el suelo ambos puños, que todavía sostenían el cuchillo y la daga, y se lanzó con un impulso tal que su cuerpo materialmente voló y aterrizó de nuevo sobre sus pies. Antes de que los hircanios lanzaran una segunda tanda de flechas, Conan ya se encontraba en medio de ellos, su ataque feroz a derecha e izquierda, con ambas armas en las manos. Dejó tras él varios cuerpos retorciéndose en el suelo.
Luego corrió por el pasillo, atravesó habitaciones y cerró puertas, mientras en el palacio cundía la alarma general. Pronto se encontró corriendo por un estrecho pasillo que terminaba en un muro con una ventana enrejada. Un guerrero Himelio salió desde una habitación, levantando una pica. Conan cayó sobre él como el viento de la montaña. Intimidado por aquel extraño manchado de sangre, el Himelio lanzó a ciegas su pica hacia adelante, pero falló y la volvió a coger para atacar de nuevo. El hombre gritó cuando Conan, enloquecido por la sangre de la batalla, embistió con una furia terrible, matándolo en un solo golpe. La cabeza del hombre rodó por el suelo. Conan saltó hacia la ventana, tocó las barras de hierro con su cuchillo y luego las cogió con ambas manos, apoyando firmemente sus piernas en el suelo. Dio un tremendo tirón con todas sus fuerzas y los barrotes saltaron, llenando el suelo de escombros. Se encontró en un balcón con celosía que daba a un jardín. Los hombres venían corriendo tras él por el pasillo. Una flecha le pasó a 2 centímetros de la cabeza. Conan se lanzó contra la celosía y, extendiendo el brazo cuya mano sostenía el cuchillo, atravesó el débil material sin controlar el vuelo y cayó sobre sus pies, como un gato, en el jardín que había abajo. El jardín estaba vacío, con excepción de media docena de mujeres semidesnudas, que gritaron y salieron corriendo. Conan avanzó a toda velocidad hacia la pared de enfrente y se introdujo entre los árboles más bajos para eludir las flechas que llovían sobre él. Echó una mirada hacia atrás y vio que la celosía del balcón había quedado destrozada y que por éste asomaban en ese momento rostros furiosos y brazos empuñando armas. Otro grito le advirtió del peligro que tenía delante. Un hombre corría a lo largo del muro, empuñando una curva espada. Se trataba de un bendio moreno y delgado que había calculado perfectamente el punto de la pared por el que alcanzaría al fugitivo, pero él mismo había llegado a ese punto unos segundos tarde. El muro tenía la altura de un hombre normal. Conan saltó ágilmente, y cuando apoyó sus pies en el borde del muro, esquivó el arma y hundió su cuchillo en el vientre del bendio. El hombre bramó como un buey degollado, rodeó a su asesino en un abrazo mortal, y los 2 hombres cayeron juntos al otro lado del parapeto. Conan solo tuvo tiempo de ver el abismo que se abría a sus pies. Los 2 cuerpos chocaron contra el borde inferior del muro, y luego rodaron unos 5 metros sobre el suelo rocoso. Al sentirse en el vacío, Conan dio la vuelta al cuerpo del bendio para que quedara debajo del suyo. Así, cuando tocaron la dura roca, el cadáver del bendio le sirvió de amortiguador. Aún así, Conan sintió que le faltaba el aire. Capítulo 6. El fantasma del laberinto. Conan se tambaleó, miró a su alrededor y vio que por encima del parapeto se asomaban muchas cabezas, con turbantes y cascos. También se veían algunos arcos y flechas. Otra rápida mirada le convenció de que no había ningún lugar cerca para ponerse a cubierto, a causa del ángulo inclinado en el que disparaban los arqueros. Había muy pocas posibilidades de que pudiera escapar dejándose caer al suelo por segunda vez. Cuando silbó la primera flecha cerca de su cabeza, para ir a estrellarse en una roca cercana, Conan se lanzó boca abajo junto al cuerpo del bendio que había matado. Puso un brazo debajo del bendio muerto y colocó rápidamente el cadáver encima de su propio cuerpo. Enseguida cayó una lluvia de flechas sobre el cuerpo inerte del bendio. El cimerio que estaba debajo de él sentía el impacto. Era como si un grupo de personas estuviera golpeando violentamente el cadáver. Sin embargo, ninguna de las flechas llegó a tocar el cuerpo de Conan. «Por Crom», exclamó el bárbaro cuando una flecha le rozó la pantorrilla. Los impactos cesaron cuando los yesmitas se dieron cuenta de que estaban disparando sobre un cadáver.
Conan asió al Vendio por ambas muñecas. Rodó hacia un costado para que el cuerpo del hombre cayera sobre una roca que había a su lado. Luego se puso en pie y cargó el cadáver sobre sus espaldas. Al alejarse del muro, el cadáver todavía le servía de escudo. Los músculos del cimerio se tensaron por el esfuerzo, ya que el muerto pesaba más que él. Se alejó del muro sendero abajo. Los yesmitas gritaron cuando vieron que se le escapaba la presa y lanzaron otra lluvia de flechas, que se hundieron una vez más en el cadáver. Conan se ocultó detrás de las primeras rocas que encontró, y allí dejó caer el cadáver del Vendio. El rostro y la parte delantera del cuerpo estaban atravesados por más de una docena de flechas. Si tuviera un arco en mis manos, les daría a esos perros una lección acerca de cómo manejarlo, musitó Conan entre dientes. Se asomó y miró hacia atrás. El muro estaba lleno de cabezas, pero no dispararon más flechas. Conan reconoció el gorro de piel de Olger Vladislav, que se destacaba en medio de las filas de cabezas. «¿Crees que ha escapado?», gritó el Zaporosco. Olger soltó una sonora carcajada después de hacer esta pregunta, y luego agregó: «Adelante, llegará un momento en el que desearás haberte quedado en Yanaidar con mis hombres. Hasta nunca, cadáver». El bárbaro frunció el ceño y miró a su alrededor. Sabía que la parte del sur del llano estaba cortada por una serie de barrancos. Evidentemente se encontraba en uno de ellos que, partiendo por la red principal, se extendía por el sur del palacio. Era una estrecha garganta, o más bien un camino hondo, con una grieta hecha en la tierra por una mano gigantesca, y que después se dividía en una serie de caminos profundos en dirección a la ciudad, interrumpiéndose bruscamente frente a un risco de sólida piedra bajo el muro del jardín del que había caído. Este risco tenía unos 5 metros de altura y presentaba una superficie excesivamente suave y lisa, como para haber sido obra de la naturaleza. En aquel extremo del barranco, los muros laterales también eran altos y lisos, con aspecto de haber sido trabajados con herramientas. A lo largo del borde del muro había una ancha faja de hierro de unos 5 metros de largo, con hojas afiladas como cuchillos, orientadas hacia abajo. No las había tocado al caer, pero cualquiera que tratara de trepar por aquel muro quedaría hecho pedazos. El fondo del barranco se alejaba de la ciudad, de tal forma que, más allá de donde terminaban las afiladas cuchillas, los muros ya alcanzaban una altura de por lo menos 6 metros. Conan estaba encerrado en una prisión, en parte natural y en parte construida por el hombre. Mirando hacia el fondo del barranco, vio que éste se ensanchaba y se dividía en una maraña de grietas más pequeñas, separadas por bordes de sólida piedra, y más al fondo se alzaba la imponente masa de la montaña. El otro extremo del barranco no estaba bloqueado, pero Conan sabía que sus perseguidores no vigilarían tan cuidadosamente un solo extremo, dejando un punto de huida en el otro lado. Aún así, el cimerio era incapaz de resignarse al destino que habían planeado para él. Evidentemente, pensaba que lo tenían atrapado, pero en muchas otras ocasiones, otras personas habían pensado lo mismo. Extrajo el cuchillo del cadáver del Vendio, lo limpió y caminó barranco abajo. A 100 metros del muro de la ciudad, llegó a las bocas de los barrancos más pequeños. Eligió uno al azar y acto seguido se encontró inmerso en un laberinto de pesadilla. Los canales abiertos en la roca se extendían entre una auténtica maraña de escombros de piedra. En su mayor parte se extendían de norte a sur, pero de vez en cuando sobresalían a la superficie. Volvían a desaparecer bajo el nivel del terreno y luego daban vueltas en forma realmente caótica. Conan caminó sin cesar hasta que tropezó con callejones sin salida. Si trepaba por algún muro abajo,
Era para ir a parar a otro laberinto de barrancos. Al deslizarse desde lo alto de un borde de roca, sus pies aplastaron algo que sonó con un ruido seco. Acababa de pisar los huesos resecos de un esqueleto. A pocos metros de distancia había un cráneo aplastado y hecho pedazos. El cimerio tropezó con otros restos igualmente siniestros, con sorprendente frecuencia. Todos los esqueletos tenían los huesos rotos y los cráneos totalmente aplastados. Aquello no podría ser obra de la naturaleza. Siguió avanzando lentamente y examinó las rocas y los huecos que había en estas. En un rincón había un débil olor a podrido, y vio restos de cáscaras de melón y de verduras desparramadas aquí y allá. En uno de los pocos puntos arenosos distinguió unas huellas parcialmente borradas. No pertenecían a pisadas de un leopardo, ni de un oso ni un tigre. Como era de esperar en aquel país, se parecían más a las producidas por un pie humano deforme. Más adelante tropezó con un saliente en el que habían unos pelos grises adheridos, como si algún animal peludo se hubiera restregado contra la piedra. Aquí y allá, mezclado con el olor a desperdicios, se percibía una extraña pestilencia que Conan no lograba identificar. Era mucho más fuerte en los grandes huecos de la roca, en los que podía caber una bestia, un hombre o un demonio. Desorientado y tratando de llegar al camino a través de aquella enorme maraña de piedras, Conan trepó por un borde que parecía más alto que los demás. Agazapándose en la cima, examinó todo cuanto lo rodeaba. Su campo visual era muy limitado, salvo hacia el norte, pero los riscos que veía al este, oeste y sur le hicieron creer que todo aquello formaba parte de una muralla continua que encerraba el laberinto de barrancos. Hacia el norte, el muro se interrumpía por un barranco que llegaba hasta el jardín exterior del palacio. Finalmente, Conan se dio cuenta del tipo de laberinto en el que se encontraba. En una u otra época, una sección de aquella parte del palacio, que se encontraba en el lugar de la actual ciudad y la montaña, se había hundido, dejando una enorme depresión en forma de cuenco. La superficie de tal depresión se había dividido en barrancos, por efectos de la erosión de siglos. No valía la pena reflexionar más sobre aquellos barrancos. El problema de Conan consistía en llegar a los riscos que se alzaban en el enmarañado cuenco, rodearlos y ver si había alguna forma de superarlos, o de hallar si había alguna grieta en ellos, a través de la cual se drenaba el agua que caía en el cuenco. Pensó que por el sur podría seguir por uno de aquellos barrancos que se extendían con más continuidad que los otros y que llegaban más o menos directamente a la base de la montaña, cuya abrupta pared parecía estar colgada encima del cuenco. También vio que para llegar a ese barranco ahorraría tiempo si regresaba a la grieta que había debajo del muro de la ciudad y seguía otro de los barrancos que lo conduciría hasta allí, en lugar de trepar por los bordes de punta para alcanzar la ruta que deseaba. Por lo tanto, Conan bajó del risco y volvió sobre sus pasos. El sol estaba trazando una curva descendente cuando entró por la boca del barranco exterior y caminó hacia la grieta que él suponía lo conduciría hasta su objetivo. Miró en dirección al risco situado en el otro extremo del barranco más ancho y se quedó helado por la sorpresa. El cuerpo del bendio había desaparecido, aunque su espada curva seguía sobre las rocas al pie de la muralla. En el suelo había varias flechas desparramadas, como si se hubiera desprendido del cadáver al moverlo. Un tenue brillo captó la atención del Conan. Se acercó rápidamente al lugar y descubrió que se trataba de 2 monedas de plata. El cimerio las analizó detenidamente. Luego miró a su alrededor, entornando los ojos. La explicación más natural sería que los yesmitas habían llegado hasta allí de alguna forma para recuperar el cadáver. Pero si lo habían hecho, probablemente también habrían recogido las flechas no dañadas y desde luego no habrían dejado dinero en el suelo. Por otro lado,
Si no se trataba de la gente de Yanaidar, ¿quién podía ser? Conan pensó en los esqueletos destrozados y recordó la observación de Parusati acerca de la puerta del infierno. Había razones más que suficientes para pensar que algo ajeno a los seres humanos tenía embrujado aquel lugar, y si la ornada puerta del calabozo conducía a aquel barranco. Una cuidadosa investigación reveló la existencia de la puerta, lo que Conan ya había sospechado. Las finas ranuras que indicaban su existencia no hubieran sido detectadas por una mirada casual. Por el lado del barranco, la puerta parecía ser del mismo material del risco y ajustaba perfectamente. Conan la empujó con fuerza, pero no cedió. Entonces recordó que estaba revestida de metal y tenía unos enormes goznes. Habría sido preciso un ariete para moverla. La fortaleza de aquella puerta, junto con las cuchillas que había arriba, encima del muro, hacía suponer que los yesmitas no querían arriesgarse a que el habitante de aquel laberinto entrara en la ciudad. Por otro lado, era un alivio pensar que debía de ser una criatura de carne y hueso, y no un demonio contra el cual ni goznes ni cuchillas servirían de nada. Conan miró en dirección al misterioso laberinto, preguntándose qué clase de horrores ocultaría. El sol aún no se había puesto, pero ya no iluminaba el fondo de los barrancos. Aunque todavía se veía algo, el barranco estaba lleno de sombras. Entonces Conan oyó otro ruido, un ahogado redoble, un lento tam-tam, como si se tratara de un tambor marcando el paso de un grupo de hombres que marchaban rítmicamente. Había algo muy extraño en ese sonido. Conan conocía perfectamente bien el sonido hueco de los tambores de los cuchitas, el sonido metálico de los hircanios y el tronar de los tambores de infantería de los iborios, pero el ruido que estaba oyendo no se parecía a ninguno de ellos. Miró en dirección a Yanaidar, pero el sonido no parecía llegar de la ciudad. Daba la impresión de que procedía de todas partes y de ninguna parte, hasta de la tierra que pisaban los pies de Conan. Entonces el sonido se interrumpió. Una misteriosa luz azulada se cernía sobre los barrancos, cuando el cimerio volvió a entrar en el laberinto. Después de recorrer algunos canales, llegó a una especie de cañada más ancha, que Conan suponía que era la que había visto desde el risco, y se extendía hasta la muralla sur del cuenco. Pero aún no había caminado 50 metros, cuando el camino se dividió en otras dos gargantas más estrechas. Esta división no se veía desde el risco, y Conan no sabía cuál de los caminos tomar. Mientras dudaba, observando dos senderos, se quedó helado. Casi en el fondo del barranco de la derecha, se abría otro más estrecho, aún formando una especie de pozo de sombras azuladas. Y en aquel pozo algo se movía. A Conan se le pusieron en tensión todos los músculos del cuerpo, cuando vio una cosa monstruosa con forma de hombre que estaba de pie ante él, en la semi-oscuridad. Era como la encarnación fantasmagórica de una terrible leyenda cubierta de sangre y hueso. Se trataba de un simio gigantesco, algo como un gorila, apoyado en dos enormes piernas arqueadas. Eran como los monstruosos hombres mono que erraban por las montañas del mar de Vilayet, contra los cuales Conan había luchado anteriormente. Pero el que estaba contemplando era más grande, su pelambre era más larga y tupida, como la de un animal ártico, y de un tono ceniza que se acercaba al blanco. Sus pies y manos se parecían más a las de un hombre que las de un gorila, al igual que los enormes dedos de ambas extremidades. No se trataba de un habitante de los árboles, sino de una bestia criada en los grandes llanos y montañas. Tenía cara de mono, aunque el puente de la nariz era mucho más pronunciado y la mandíbula menos bestial. Sus rasgos humanos acentuaban la monstruosidad de su terrible aspecto, y la inteligencia que brillaba en sus ojos, pequeños y rojizos, era absolutamente maligna.
Conan lo reconoció inmediatamente. Era el monstruo del que se hablaba en el mito y la leyenda de las tierras del norte, el mono de las nieves, el hombre del desierto de la prohibida Paternia. Había oído hablar acerca de su existencia en relatos procedentes de los perdidos y remotos llanos de Luoyang. Las tribus que vivían allí hablaban de una bestia parecida al hombre que habitaba en ese lugar desde tiempos muy remotos, adaptada al frío y a la desnudez de las llanuras del norte. Todo esto cruzó velozmente por la mente de Conan, mientras el hombre y la bestia se contemplaban en una tensión amenazadora. Entonces las paredes rocosas del barranco multiplicaron el eco del aullido penetrante del mono cuando atacó a Conan, balanceando los largos brazos y mostrando sus amarillentos colmillos, de los que salía una espuma blanca. Conan esperó, apoyando los pies firmemente en el suelo. Su habilidad y su largo cuchillo se encontraban frente a frente, con la fuerza del enorme simio. Al monstruo se le entregaban las víctimas casi destrozadas por la tortura o muertas, posiblemente la chispa semihumana que ardía en su cerebro y que lo diferenciaba de las verdaderas bestias. Habría sentido un enorme placer durante la agonía de sus presas. El hombre que tenía enfrente a él era tan solo una débil criatura más que destrozaría, rompiéndole el cráneo para llegar al cerebro, aun cuando lo esperaría resueltamente, con aquella cosa brillante en una mano. Al enfrentarse con aquel ciclo mortal, Conan sabía que su única posibilidad era mantenerse lejos del alcance de sus enormes brazos, que podían aplastarlo en un segundo. El monstruo era mucho más rápido de lo que su torpe aspecto indicaba. En los últimos metros de su recorrido, se lanzó al aire con un salto gigantesco, hasta que no estuvo encima de él, y con los brazos prestos a cerrarse sobre su cuerpo. Conan no se movió. Sus movimientos eran comparables a los de un leopardo. Sus enormes garras solamente rasgaron su túnica cuando el enorme animal saltó y, acto seguido, soltó un aullido que se multiplicó en 1000 ecos por todos los riscos. La mano derecha del mono ya estaba medio separada de la muñeca. Su tupida pelambre había impedido que el cuchillo de Conan la cercenara del todo. De su herida manaba sangre. Entonces la bestia se dio media vuelta y atacó nuevamente. Esta vez su ataque fue demasiado rápido para que un ser humano pudiera evitarlo. El cimerio esquivó el terrible zarpazo de la mano de uñas negras, pero el enorme hombro chocó contra él y lo arrojó violentamente al suelo. Se puso en pie con la velocidad de un felino y retrocedió hasta el muro en compañía del mono, al tiempo que hundía su cuchillo hasta la empuñadura en el vientre del monstruo y cortaba hacia arriba con desesperación en lo que pensó que sería un tajo mortal. Los dos chocaron con fuerza contra la pared. El brazo del gigantesco simio rodeó aterradoramente el cuerpo de Conan. El grito de la bestia lo ensordeció y las mandíbulas llenas de espuma se abrían sobre su cabeza. Entonces una gran convulsión sacudió el cuerpo del mono, dejando libre al cimerio. Conan retrocedió para contemplar al simio agonizando al pie del muro. El desesperado movimiento hacia arriba del cuchillo de Conan había destripado al animal, llegando casi hasta el corazón. Todos los músculos del bárbaro temblaban por efecto del prolongado esfuerzo. Su cuerpo de hierro había resistido la terrible fuerza del simio, o al menos al tiempo suficiente para salir vivo de aquel abrazo mortal que hubiera destrozado a un hombre más débil. Pero el enorme esfuerzo le había hecho daño. Su túnica estaba rasgada y colgaba como un harapo de su cuerpo, y la cota de malla estaba rota en algunos lugares. Las garras del mono habían dejado huellas sangrientas en su espalda. Conan jadeaba como si acabara de correr una larga carrera. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, suya y la del mono. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo y luego permaneció inmóvil, pensativo, mientras comenzaba a comprender.
Los destrozados prisioneros eran arrojados al mono por la puerta que se abría en el muro de la ciudad. El simio, al igual que los que vivían en las costas del mar de Vilayet, comían carne y también vegetales y frutas. Pero el suministro irregular de prisioneros no satisfacía el inmenso apetito de una bestia tan grande y activa. Por lo tanto, los yesmitas debían proporcionarle una ración regular. Esa era la razón por la cual había encontrado restos de melones y de verduras. Conan tragó saliva, pues tenía sed. Había vencido al monstruo del laberinto, pero podía morir de hambre y de sed si no encontraba la forma de salir de aquella depresión del terreno. Seguramente tenía que haber un estanque o manantial donde el simio bebía, pero podía tardar un mes en encontrarlo. El crepúsculo cayó sobre las cañadas y los riscos como un manto oscuro cuando Conan salió del barranco de la derecha. A unos 40 pasos de distancia, la rama izquierda se juntaba con la otra. Al avanzar, el cimerio vio que las paredes tenían huecos y grandes grietas, donde se percibía más intensamente el olor del mono. Entonces se le ocurrió pensar que podría haber más monstruos espantosos como ese. Pero esto era poco probable, ya que el aullido del mono al atacar hubiera atraído a los demás. En ese momento la montaña parecía haber aumentado de tamaño. El barranco por el que Conan caminaba fue haciéndose menos profundo, hasta que se encontró trepando por un empinado talud. Llegó a la parte alta y desde allí contempló la depresión del terreno y la ciudad de Yanaidar. Por Kron y por Mitra, gruñó. Una vez más descendió de su punto de observación, caminando a lo largo de la base del risco hasta el borde del cuenco. Allí el llano caía en abrupta pendiente. Conan tenía que subir o bajar. No había otra alternativa. No estaba seguro acerca de la distancia que lo separaba de las cosas, pues la oscuridad se hacía cada vez más intensa. Pero juzgó que el fondo debía de tener varias veces la longitud de su soga. Para estar más seguro, desenrolló la cuerda que llevaba alrededor de la cintura y dejó caer el gancho que había en su extremo. Se dio cuenta de que oscilaba libremente. Conan volvió sobre sus pasos hasta la base del risco y caminó hacia el extremo opuesto del llano. Allí los muros no eran tan abruptos. Echó la soga y calculó que la cornisa mediría unos 10 metros, y desde allí parecía posible bajar arrastrándose. No sería una ruta segura, ya que un paso en falso podía hacerlo caer en cientos de metros. Pero a la vez pensó que una muchacha tan fuerte como Nanaya podía lograrlo. Sin embargo, debía tratar de volver a Yanaidar. Nanaya seguiría oculta en la escalera secreta del palacio de Virata, en caso de que no hubiese sido descubierta. Había una oportunidad de entrar allí, ocultándose al lado de la puerta del infierno, hasta que el yesmita encargado de darle de comer al mono la abriera para dejar los alimentos en el pasillo. También existía la posibilidad de que los hombres de Kushav, advertidos por Tubal, ya estuvieran en camino hacia Yanaidar. En cualquier caso, Conan no podía hacer otra cosa que probar suerte. Se encogió de hombros y caminó en dirección a la ciudad. Capítulo 7. Muerte en el palacio. Conan regresó a través del laberinto hasta que llegó al barranco exterior y vio la muralla y el risco en el otro extremo. Las luces de Yanaidar brillaban en el cielo, por encima de la muralla, y una voz de mujer entonaba un canto melodioso. Conan sonrió en la oscuridad, rodeado de esqueletos y de riscos fantasmagóricos. No había comida delante de la puerta. No tenía forma de saber con qué frecuencia se alimentaba la bestia, o si esa noche nadie vendría a darle de comer. Por lo tanto tenía que apostar al azar, como había hecho tantas veces. Cuando pensaba en lo que podría haberle sucedido a Nanaya, se inquietaba enormemente, pero aún así apretó su cuerpo contra la roca sobre la cual se abría la puerta.
Allí permaneció inmóvil como una estatua. Una hora después, cuando su paciencia estaba llegando al límite, oyó un ruido de cadenas y la puerta se entreabrió. Alguien atisbó para estar seguro de que el siniestro guardián del laberinto no se encontraba cerca de la puerta. Sonaron algunos cerrojos y salió un hombre cargando un enorme cuenco de cobre lleno de hortalizas. Lo dejó en el suelo y llamó con un grito extraño. Cuando el individuo se agachó, Conan lo atacó con el cuchillo. El hombre cayó hacia adelante y su cabeza rodó por el pasillo. El cimerio miró por la puerta abierta y vio que el corredor estaba desierto. Las celdas enrejadas estaban vacías. Luego arrastró el cadáver decapitado y lo ocultó entre unas rocas. Regresó y entró en el pasillo, cerró la puerta y corrió los cerrojos. Caminó con el cuchillo en la mano hacia la puerta secreta que daba al túnel y a la escalera secreta. Si no fuera posible ocultarse en el pasaje secreto, podía atrincherarse con Nanaya en aquel pasillo y esperar hasta que llegaran los Kuchafs, si llegaban. Conan aún no había llegado hasta la puerta secreta cuando el chirrido de unos goznes le hizo dar media vuelta. La puerta lisa que había en el otro extremo del corredor se estaba abriendo. El bárbaro corrió hacia ella rápidamente cuando vio que había un hombre armado cruzando el umbral. Era un hircanio, al igual que el individuo que Conan había matado antes. Cuando el hombre vio que Conan se abalanzaba sobre él, respiró hondo y se llevó una mano a la empuñadura de la cimitarra. Con un salto de tigre, el cimerio lo llevó hasta la puerta cerrada, apoyando la punta de su cuchillo sobre el pecho del hombre. «Silencio», musitó. El guardián palideció, apartó la mano de su cimitarra y luego extendió las dos en señal de sumisión. «¿Hay más centinelas por aquí?», preguntó Conan. «No, Portarín, yo soy el único». «¿Dónde está la muchacha iranistiana llamada Nanaya?». Conan pensó que sabía dónde estaba, pero esperaba enterarse indirectamente si ella había escapado y si la habían descubierto y vuelto a capturar. «Solo los dioses lo saben», repuso el guardián. «Yo formaba parte del grupo de centinelas que trajeron a los perros suaguires al calabozo. Encontramos a nuestro camarada en la celda, con el cuello cortado, y vimos que la mujer había desaparecido. Luego hubo gritos y un enorme movimiento en el palacio, pero a mí me dijeron que vigilara a los suaguires, de modo que no sé nada más». «¿Suaguires?», preguntó Conan. «Sí, los que cometieron el error de dejarte subir por la escalera. Por eso morirán mañana». «¿Dónde están ahora?» «En la otra fila de celdas, más allá de la puerta. Vengo de allí ahora mismo». «Entonces vamos para allá, y sin trucos». El hombre abrió la puerta y caminó como si lo estuviera haciendo sobre cuchillas de afeitar. Entraron en otro corredor flanqueado por celdas. Ante la presencia de Conan sonó una exclamación de asombro procedente de los calabozos. Rostros barbudos se asomaron por las rejas, sobre las cuales se veían muchas manos crispadas. Los 7 prisioneros lo miraron en silencio, y en sus ojos se reflejaba un terrible odio cargado de veneno. Conan arrastró a su prisionero hasta colocarlo frente a una de las celdas. Después dijo: «Siempre fuisteis fieles. ¿Por qué estáis aquí?». Antar, el hijo de Adi, escupió en dirección a Conan y repuso: «Por tu culpa, perro. Nos sorprendiste en la escalera y el mago nos condenó a muerte, aún antes de saber que eras un espía. Dijo que éramos necios o ingenuos por abandonar así la guardia, y que al amanecer moriríamos bajo los cuchillos de los hombres de Sahag. Que Hanuman los maldiga igual que a ti. Sin embargo, iréis al paraíso», le recordó Conan, «puesto que habéis servido fielmente al mago de los hijos de James». «Que los perros se coman los huesos del mago de James», exclamó uno de los hombres, y otro dijo: «Que tú y el mago vayáis encadenados al infierno. Escupimos sobre tu paraíso. Todo esto es una sarta de mentiras, trucos y drogas». Conan pensó que Virat había fracasado en aquello,
de lo que se jactaban sus antepasados, cuyos seguidores se suicidaban sin pensarlo ante una orden suya. Sopesó pensativamente en una mano el manojo de llaves que le había quitado al guardia. Los ojos de los suagires se fijaron en ellas, como quienes se encuentran en el infierno y ven una puerta abierta. Antar, hijo de Adi, dijo: «Tus manos están manchadas con la sangre de muchos hombres, pero cuando te conocí jamás violabas tus promesas. El mago os ha abandonado y expulsado de su servicio. Ya no le pertenecéis, suagires, no le debéis nada». En ese momento los ojos de Antar parecían los de un lobo. «Si pudiera enviarlo a Arayu, me sentiría feliz», exclamó. Todos miraron intensamente a Conan, que dijo: «Juráis, cada uno de vosotros, por el honor del clan, seguirme y servirme hasta que haya llevado a cabo la venganza, o la muerte os libere de vuestra promesa». Al hacer esta pregunta, Conan puso las llaves fuera de la vista de los hombres, a sus espaldas, para que no pareciera que los estaba chantajeando. Luego agregó: «Virata no os dará nada, a no ser una muerte de perros. Yo os ofrezco la posibilidad de venganza, y en el peor de los casos, la oportunidad de morir honrosamente». Los ojos de Antar centellaron y sus delgadas manos temblaron cuando aferraron los barrotes de la celda. «Puedes confiar en nosotros», exclamó. «Sí, juramos», gritaron los demás hombres a coro. «Conan, lo juramos por el honor de nuestro clan». Conan ya había introducido la llave en la cerradura, antes de que los hombres hubiesen terminado de jurar solemnemente. Esos hombres eran salvajes, crueles, turbulentos y traicioneros. Aquellos hombres del desierto respondían, en este sentido, a las normas de la civilización, pero tenían su código de honor, muy parecido al del pueblo de Conan, en la lejana Cimeria. Para él era suficiente. Al salir en tromba de la celda cayeron sobre el Hircaño gritando: «¡Matadlo! Es uno de los perros de Saja». Conan apartó al hombre del grupo y al más insistente de ellos le dio un golpe que lo tiró al suelo. Su acción no despertó ningún resentimiento particular. «Cuidado», exclamó Conan. «Este es mi hombre y puedo hacer con él lo que yo quiera». Empujó violentamente al Hircaño hasta el otro pasillo de celdas. Habiendo jurado fidelidad, los suagires siguieron al Cimerio sin hacer preguntas. En el otro pasillo, Conan ordenó al Hircaño que se detuviera. El hombre obedeció, temblando de miedo ante la posibilidad de que lo torturaran. «Cámbiate de ropas y ponte las de él», ordenó Conan a Antar. Cuando el fiero suagir comenzó a obedecer la orden, Conan le dijo a otro hombre: «Abre esa puerta que está al final del pasillo». «El mono demonio», gritó el suagir, «me hará pedazos». «Ese demonio ya no te hará ningún daño», dijo Conan. «Está muerto. Lo maté con esto». Del otro lado de la puerta, detrás de unas rocas, encontrarás a un hombre muerto. Toma su daga y la espada que verás en el suelo, cerca del cadáver». El chemita del desierto miró asombrado a Conan y se alejó. El cimerio entregó su daga a otro suagir y la del Hircaño a otro hombre. Los demás siguieron sus órdenes, ataron y amordazaron al guardián y le hicieron atravesar la puerta secreta al túnel que Conan les abrió. Antar, vestido con la túnica de manga larga, los pantalones de seda y el casco del Hircaño, podía engañar a cualquiera y pasar perfectamente por un Hircaño, a pesar de sus rasgos un tanto orientales. Conan cubrió su cabeza con la kefia de Antar, dejando que colgara por delante para ocultar su rostro. Todavía quedaban dos sin armas, dijo mirando a los hombres: «Seguidme». Volvió a entrar en el túnel, saltó por encima del maniatado guardián y continuó avanzando hasta llegar al pie de la escalera, donde se detuvo. «Nanaya», llamó suavemente. No hubo respuesta.
Maldiciendo entre dientes en la oscuridad, Conan subió los escalones. No había rastro de Nanaya, aunque en la parte superior de la escalera, dentro del panel camuflado, encontró las 2 espadas que había dejado allí. En ese momento, todos los hombres estaban armados. Miró a través de la mirilla del panel y vio que la habitación en la que había dormido estaba vacía. Conan abrió el panel lentamente. «Deben de haber encontrado a la muchacha», musitó al oído de Antar. «¿A dónde la llevarían, de no ser a las celdas?» «El mago castiga en el salón del trono a las jóvenes que han cometido alguna falta. Se trata del salón en el que te recibió en audiencia esta mañana. Entonces condúceme. ¿Qué es eso?» Conan se volvió rápidamente cuando oyó el lento redoble de los tambores, que ya había oído anteriormente, en los pasillos exteriores. El sonido parecía provenir de la tierra. Los suagires se miraron unos a otros y palidecieron. «Nadie lo sabe», dijo Antar, visiblemente inquieto. «Ese sonido comenzó hace meses, y desde entonces se ha ido haciendo más y más fuerte y mucho más frecuente. La primera vez, el mago puso la ciudad boca abajo para buscar su causa. Cuando no encontró nada, desistió y ordenó que ningún hombre hiciera caso de ese ruido ni hablara de ello. La gente dice que se ha pasado noches enteras en su oratorio, entre filtros mágicos y otras brujerías, intentando averiguar la fuente del sonido, pero no se sabe nada más». El sonido se interrumpió mientras Antar hablaba. Entonces Conan dijo: «Bien, llévame hasta esa habitación de castigo. Vosotros cerrad filas y caminad como si fuesen los amos del palacio, pero con tranquilidad. Podremos engañar a los perros del palacio». «El mejor camino será el del jardín del paraíso», dijo Antar. «Por la noche hay una doble guardia de estigios delante de la puerta del salón del trono». El pasillo que había al lado de la habitación estaba desierto. Los suagires avanzaron por él. Con la llegada de la noche, la atmósfera de silencio y de misterio era más intensa en el palacio del mago. Las luces brillaban tenuemente, las sombras eran más densas y no soplaba ninguna brisa que moviera los pesados tapices que cubrían las paredes. Los suagires conocían bien el camino. Tenían un aspecto andrajoso. Avanzaban con rapidez por los salones ricamente decorados, como una banda de ladrones nocturnos. Procuraron hacerlo por lugares poco frecuentados a esas horas. El grupo no se encontró con nadie hasta que llegaron a una puerta dorada con rejas, ante la cual había 2 gigantescos negros cuchitas, con espadas curvas desenvainadas. Los cuchitas levantaron las armas en silencio al ver a los invasores. Los 2 negros eran mudos. Ansiosos de venganza, los suagires atacaron rápidamente a los negros y los acuchillaron. Fue una carnicería, pero necesaria. «Tú quédate aquí vigilando», ordenó Conan a uno de los hombres. Abrió la puerta y entró en el jardín desierto. La luz de las estrellas iluminaba los setos de flores blancas, y los numerosos árboles y arbustos aumentaban el misterio del lugar. Los suagires armados con las espadas de los 2 negros los siguieron. Conan se dirigió al balcón que sabía que daba al jardín, y estaba perfectamente camuflado por las ramas de los árboles. 3 suagires se agacharon para que el cimerio se apoyara sobre ellos. Al cabo de un rato encontró la ventana desde la cual él y Virata habían observado lo que llamaban el jardín del paraíso. Un segundo después, saltaba al interior haciendo menos ruido que un gato. Desde el otro lado de la gruesa cortina que cubría el balcón, llegaron a sus oídos los sollozos de una mujer que indicaban un profundo terror. También oyó la voz de Virata. Al mirar entre las cortinas, Conan vio al mago sentado en el trono, bajo el dosel bordado de perlas. En esos momentos, los guardianes que parecían estatuas de ébano no se encontraban a su lado. Estaban agachados en el suelo, junto a la tarima, en el centro de la habitación,
preparando dagas y calentando hierros en un brasero. Nanaya estaba tendida en el suelo delante de ellos, con las piernas separadas y las muñecas y tobillos sujetos a estacas clavadas en el suelo. No había nadie más en la sala. Las puertas de bronce estaban cerradas y los cerrojos corridos. «Dime cómo has escapado de la celda», ordenó Virata. «No, nunca». La muchacha se mordió el labio inferior luchando por dominarse. «Fue Conan». «¿Preguntas por mí?», inquirió Conan entrando en la habitación, con una siniestra sonrisa en sus labios. Virata se puso en pie de un salto y gritó. Los cuchitas se incorporaron gruñendo y extendieron una mano en busca de sus armas. Conan dio un salto hacia adelante y atravesó la garganta de uno de ellos antes de que tuviera tiempo de tocar su espada. El otro se abalanzó sobre la muchacha, levantando su cimitarra para matar a Nanaya antes de morir él. Conan paró el golpe con su cuchillo y con un rápido movimiento lo hundió hasta la empuñadura en el vientre del negro. La fuerza de inercia de este hizo que cayera sobre Conan, que se agachó, colocó su mano libre sobre el vientre del cuchita y después de incorporarse lo arrojó a varios metros de distancia, por encima de su cabeza. El negro cayó pesadamente al suelo, muerto. Conan se volvió hacia el mago que, en lugar de tratar de huir, avanzaba hacia él, mirándolo fijamente. Sus ojos tenían una extraña luminosidad. Sostenían la mirada de Conan como si se tratara de un imán. El cimerio, al lanzarse hacia adelante para alcanzar al brujo con su cuchillo, tuvo la impresión de que lo sujetaban fuertes cadenas o de que estaba caminando por los fangosos pantanos de Estigia, donde crecía el loto negro. Sus músculos se tensaron como tenazas de hierro. El sudor le empapó la piel cuando intentó deshacerse de aquellas ligaduras invisibles. Virata avanzó lentamente hacia Conan con ambas manos extendidas, haciendo lentos movimientos y gestos rítmicos con los dedos, sin apartar un solo instante sus ojos del cimerio. Las manos se acercaron más y más a la garganta de Conan. Este intuyó que aquel hechicero, valiéndose de sus antiguas artes, podría quebrar su cuello de toro como si fuera una simple rama. Conan hizo un terrible esfuerzo por evitar la poderosa influencia del mago, pero la resistencia parecía aumentar a cada paso que daba éste. Entonces Nanaya profirió un grito terrible y prolongado, como el de un alma que se hunde en el mismo infierno. El mago se volvió a medias, y en ese momento sus ojos dejaron de mirar a Conan. Fue como si de repente alguien hubiera liberado el cuerpo del cimerio de un peso enorme. Virata volvió a mirar a Conan, pero el bárbaro ya sabía lo que debía hacer. Mirando con los ojos entornados hacia el pecho del mago, Conan hizo un rápido movimiento con su cuchillo para destripar al brujo, pero el cuchillo cortó el aire cuando el cosalano lo esquivó, saltando hacia atrás con una agilidad sobrehumana. Entonces se volvió y corrió hacia la puerta gritando: «¡Socorro, guardias, a mí!». Los hombres golpearon la puerta gritando. Conan esperó hasta que los dedos del mago se apoyaron en los pesados cerrojos. Entonces arrojó su cuchillo con terrible violencia. La larga arma blanca atravesó la espalda del mago, dejándolo clavado en la puerta, como si fuera un insecto pinchado sobre una tabla de madera. Fin de la tercera parte.